Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y como dice el título, este video se va a tratar de 5 factores o cuestiones por las cuales nuevas generaciones se van a dar de topes en la pared preguntándose y buscando el por qué ciertos equipos o dispositivos, en especial equipos vintage, no funcionan como ellos esperan, ¿ok? Bien, pues este video se debe precisamente a las interacciones a través de comentarios de diversas personas que visitan este canal. Nos escriben de varias partes con diferentes inquietudes, preguntas. Algunos casos nos van a dejar así como a mí en lo particular con ganas de arrancarme los cabellos, de decir cómo es posible que no vaya a darse cuenta de este factor. Pero bueno, ok. Tal vez sea también porque, hablando de mí, a mí me tocó vivir la época de inicios de los 80s, ¿ok? Entonces, me tocó muchísimas cosas que podríamos decir icónicas, memorables de aquellos años, ¿ok? Pasando, por ejemplo, desde el famoso video de Thriller de Michael Jackson, ¿ok? Inicios de los 80 estaba de moda y pues bueno, era la gran sensación. Igual pasando por grupos de música como The Police, a mediados de los 80s, Whitesnake ya a finales de, Guns N' Roses también. Eh, ¿Qué más? Me tocó la época de las caseteras, escuchar música en cassettes, en discos de acetato, los que eran grandotes, los que eran un poquito más chiquitos también, las videocaseteras por supuesto que las llegué a usar. Me tocó todavía ver algunas Betamax que eran un poquito más grandes, cassettes un poquito más chiquitos. Y a ver, qué más nos tocó en aquella época? Bueno, pues hablando de software, pues las computadoras que eran de Windows 3.11, después seguiría el Windows 95, bla bla bla, las primeras Apple Mac también. De hecho tenía una Apple Mac y ahí tenía instalado un juego muy suave que era como tipo damas chinas y lo llegamos a jugar mi sobrino y yo en aquellos tiempos pues muy suaves, ¿ok? La época en la que los vehículos de carburador ya, o sea, ya era como que hasta aquí, ahora bienvenido sea el full injection, que los llamaban malamente carburador electrónico, pero no era así, era un TBI, era un inyector al centro o dos inyectores que alimentaban todo el motor. Después se transformó en lo que fue multi-fuel injection y el multiport, y de ahí siguieron otros tipos, ok, hasta ahorita pues ya que son coches eléctricos y etcétera etcétera, ok. Pero sí me ha tocado ver cambios muy significativos en varias cosas, en música, en tecnología, en la cultura, etcétera etcétera, ok. Entonces posiblemente o en gran medida tiene que ver eso también, de que pues bueno, sé cómo funcionan la mayoría de estos equipos que exhibo aquí en el canal, porque pues en esos años pues me tocó todas esas cuestiones, ok. En la década de los 90 fue mi época de estudiante y en esos años, inicios, mediados de y todavía finales de los 90, estaba súper de moda lo que era la música en discos compactos. Escuchaban lo que era The Cranberries en todo su esplendor con Zombie, Nirvana, estaba todo sonando con todo, Oasis también, y entre muchos otros grupos. Nuestros compañeros de clases llevaban sus pequeños reproductores de CD y escuchaban entre clase y clase música, varias cosas, ok. A mediados o casi finales de los 80 tuve el Nintendo nuevecito en su caja, que bueno, de haber sabido lo hubiéramos preservado, pero pues qué va a saber uno, ¿no? Inclusive llegamos a tener el famoso Batimóvil de la película de Batman de 1989 a manera de teléfono, que lo ponías así sobre una superficie, timbraba y los faritos de enfrente se iluminaban en ámbar. Estaba precioso ese teléfono y pues quién sabe dónde quedó, pero varias cosas, ok. La película
de ese personaje. Obviamente me tocó verla en VHS también, y así les puedo contar mucho, ¿ok? El cine de terror cuando estaba en todo su esplendor, con Jason, Freddy Krueger, Michael Myers también, muchísimas cosas. Es más, hasta nos tocó el cine de terror de ¿quién? Chabelo contra los monstruos, las momias de Guanajuato, el Santo, ¿quién más? Pedrito Fernández en la tierra de los monstruos y no sé qué, no sé qué más, ¿ok? Épocas muy suaves, ¿ok? Pero ahorita ya las cosas han cambiado mucho. Entonces, las nuevas generaciones no han tenido ese antecedente, y ya todo es como que todo ya está dicho, ya está todo hecho, todo ya está fabricado, ¿ok? No hace falta como que quebrarse la cabeza porque ya está todo dicho, ¿ok? Y antes no. Aquí en este video vamos a hacer un top 5 cuestiones por las cuales las nuevas generaciones de pronto se van a quebrar la cabeza, les podrá explotar la cabeza a pesar de buscar en internet y no van a encontrar por qué de las cosas. Se los aseguro, ¿ok? Primero vamos a ir con esta radiograbadora. La vamos a usar de ejemplo para el primer factor o la primera cuestión. Hay una persona aquí en el canal que nos había escrito y me dio mucha, me sacó risa el comentario porque era algo que no lo podía creer, pero la verdad sí estaba pasando. La persona me comentó que todos los botones de la casetera servían excepto el de rec, que parecía que estaba trabado, que lo presionaba y no podía bajar, solamente play, cualquiera de ellos menos el de rec, ¿ok? Y yo pues obviamente yo ya sabía que era, entonces le pregunté, oye, ya sabes que debes de tener un cassette al interior para poder grabar. Por ejemplo, en este caso, este cassette yo le he colocado tapes a propósito en ambos costados para grabar encima de este cassette. Aunque en realidad deberíamos usar, si es que queremos grabar, pues un cassette que sea como en este caso. Este es para grabar, ¿ok? Aunque no es la misma medida o formato, pero con ello ya tapándole las muescas ya puedes grabar. Entonces vamos a hacer mira, así. Bueno, aquí sí baja porque ya está detectando que hay un cassette, ¿ok? Y aquí no baja. Entonces me sacó risa porque me imaginé a la persona que me mandó ese comentario estar así como que híjole, no quiere bajar, mira, no quiere bajar, y está presionándole, no baja, está descompuesto, está trabado. Ok, ahí está, ahí baja. Sacamos el cassette y lo que sucede es que acá abajo hay como que una patita, y cuando tú colocas el cassette, esa patita baja y libera el seguro que hace que no se active el rec. ¿Por qué esa cuestión? Bueno, porque por ejemplo aquí está este cassette y tiene unos huequitos en ambos lados. Esas son protecciones para que la música que contiene el cassette original no se vaya a borrar por accidente, ¿ok? Entonces los equipos van a grabar, pero solamente que sean cassettes diseñados para grabar, ¿ok? Que no sean originales. Y de hecho pues un original le pones tape en ambos costados y puedes grabar encima de él, pero pues obviamente no se trata de eso, ¿okay? Aquí por ejemplo vamos a poner el original, no pasa nada, ¿ok? Vamos a sacarlo, ponemos el que está con los tapes y este sí va a bajar, ¿ok? Y ahí está, listo. Ahora vamos a hacer la misma prueba aquí en esta grabadora de voz, lo mismo, ¿ok? No baja, solamente el play, pero el rec no baja, ¿ok? Le pones un cassette, listo. Tiene que ser un cassette especial para grabar. Entonces fue muy chusco esta cuestión, este comentario, porque la verdad sí me imaginé a la persona sufriendo y batallando, no baja, y resulta que no tenía un cassette instalado, ¿okay?
así fue la cuestión. Vamos a ir con un segundo caso, y de hecho este caso ya me ha pasado con otras personas, en vivo también. Sí me tocó vender un reproductor Sony Walkman o Discman a una muchacha, y de hecho estaba estudiando ingeniería. Ok, entonces me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo puede ser que estás estudiando ingeniería y no sabes el por qué no puedes reproducir tu reproductor de discos? Entonces, por ejemplo, ahorita no les voy a decir qué onda, ok. Ya tengo las pilas instaladas, voy a abrir, tengo un disco, ok, y aquí dice disc, está leyendo, todo bien, ¿no? Vamos a hacer la simulación de que ya tiene el disco y la chica o el chico quiere reproducir. Play. Sale hold. Sale una leyenda que dice hold, pero no toca. No pasa nada, mira. Hold. Los controles de volumen tampoco. No nada, no pasa nada. Aquí le presionas el de sound. Tampoco. No hace nada. Entonces la persona puede creer que el reproductor de música efectivamente está muerto, está trabado, tiene un problema, etcétera, etcétera. Y posiblemente va a estar pensando que ya no sirve y tal vez piense en descartarlo, ¿ok? Bueno, lo que no se imagina esa persona es que estos equipos tienen un seguro, un inhibidor de funciones que se llama hold, ¿ok? Este que está aquí. Entonces, el hold va a servir para que el reproductor de música no haga absolutamente nada. Incluso si ya está prendido, si lo tiene activado el hold, no vas a poder parar la música, no vas a poder subir el volumen, no vas a poder hacer nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que dice la palabra hold y está una flecha apuntando hacia el lado derecho. El botón está movido hacia la derecha, quiere decir que está aplicado. Entonces, cuando estas personas de pronto les pregunto, oye, ¿ya le checaste o ya te fijaste que el hold no esté activado? Y ya les digo, más o menos se lo platico con palabras, es que me está escribiendo en los comments, y le digo, está así, ya sabe, mira, tiene una flecha que apunta hacia un lado, tú lo tienes que tener el botón hacia el lado opuesto. Ok, ¿ya lo moviste? Ok, vámonos, play. Voilà, ahí está. El reproductor está funcionando normalmente, ok, pero el hold está orientado obviamente hacia el lado opuesto de la flecha que tiene hacia un lado de la palabra, ok. Entonces, si tiene el hold activado, a pesar de que esté reproduciendo, lo que va a suceder es que no vas a poder hacer nada. Mira, si quieres subir volumen, va a aparecer hold, ok. Quieres detener la música, no te va a hacer caso y sigue estando en hold. Quieres adelantar, nada, o detener playback, lo que quieras hacer, si está el hold aplicado, la música va a seguir su curso y no te va a hacer caso, ok. Entonces hay personas o nuevas generaciones que no saben eso, está aplicado el hold y antes de encenderlo, lo que pasa es que está aplicado, le pican todos los botones, no aparece nada o sale el hold y piensan que no sirve el equipo, ¿ok? Entonces, esto es el segundo caso de cuestiones por las cuales nuevas generaciones se van a dar de topes y a veces, o muchas de las veces, no van a entender, no van a saber qué onda con eso, ¿ok? Suele suceder. Vamos a ir con el tercer caso. Y el tercer caso va a ser precisamente con lo que es las cámaras Polaroid. Las cámaras Polaroid, híjole, esta cuestión de las cámaras Polaroid está bien suave. Vamos a ponerle aquí nuestro tapetito para que no se vaya a raspar ni nada la cámara, ¿ok? Aquí estamos viendo una cámara Polaroid y de hecho es la que está marcada con número 17. Al revés, 17. Se me quedó muy grabada la historia de la 17.
¿Quieren saber ustedes cuál fue la historia o cómo es que obtuve esta cámara? ¿Quieren saber cómo? Bueno, les voy a comentar. La cámara está muy suave, está muy bonita, está impecable, ¿ok? Y hay veces que he encontrado productos muy suaves, inclusive reproductores Sony Discman como el que acaban de observar hace unos instantes, o reproductores de cassette o cualquier otro equipo que está muy suave y que la verdad tiene un valor importante, pero lamentablemente me los he encontrado quebrados, y se nota que son equipos que los han manipulado mal. Estas personas están ahí como los de Mercado Libre, muévele y muévele y muévele, y hasta que no los quiebran o los dañan, entonces ya, hasta ahí dejan de estarle moviendo. Entonces, la historia de esta cámara es debido a algo muy parecido, ¿ok? Está un chico, obviamente jovencito, y como de, sí, como unos 17, 16 años. Quién sabe si llegaría a los 18, no estoy seguro, pero más o menos por ahí, ¿ok? Entonces, estaba acompañado de otro chico, también de misma edad de él, y estaba viendo la cámara, ¿no? Y decía, oh, mira, mira, que suave, es como una cámara, ¿no? Y ya estaba, muévele y muévele y búsquele y búsquele, y le estaba queriendo hacer así, y le daba tirones y no sé qué onda. Dije, híjole, ¿sabes qué, Gus? Tienes que entrar en acción porque ese chico va a darle en toditita la madre a la cámara, ¿ok? Entonces, de pura suerte que la pudo abrir, ¿no? Ahí está. La abre. Entonces, al momento de quererla cerrar, como que le estaba jalando incorrectamente, le estaba haciendo así, no sé qué tanto le hacía. Dije, no, la va a quebrar. Tuve que entrar en acción, le dije, permíteme. Y luego ya le dije, esto se cierra así, vuelves a abrir. Acá sacas el cartucho, bueno, metes el cartucho para tus filminas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya como que vio que yo sí sé de estas ondas y dijo, ah, ok, está bien. Y le pregunté de inmediato, ¿la vas a comprar? Y ya dijo, no. Ah, ok, yo sí la voy a comprar, le digo. Y presta para acá, así como que se la quité, porque dije, no, se la dejo y va a quebrar. Entonces, ese tipo de cosas, productos, esta cámara particularmente está perfectamente bien preservada. Tú la tocas, es una sensación muy agradable, ¿ok? Entonces yo las marco con números para distinguirlas entre una y otras, porque a pesar de que sean las mismas, pues bueno, yo quiero entregarle a la persona exactamente qué es lo que está viendo en la publicación. Por eso se marca, ¿ok? Entonces la quité de manos de ese joven, porque yo sé que si se la dejaba en manos la iba a quebrar, la iba a descomponer, ¿ok? Entonces, hay una de las cuestiones que aquí las personas me preguntan mucho sobre si estas cámaras, ¿dónde va instalada la pila? También me los imagino estar busque y busque en la cámara como ese chico, busque y busque, y jamás van a saber que la pila viene incluida o integrada en el cartucho de las filminas. Tú compras el cartucho de las filminas y trae una pequeña o delgada película, un como bultito así, es como, ¿cómo te puedo decir? Como un sobre de especias, así más o menos el grosor que sería un sobre de especias. Ah, pues más o menos es lo que trae de sustancias químicas reactivas que van a ser las que producen la corriente, bueno, que producen la electricidad o el voltaje requerido para que esta cámara funcione. Entonces, solamente lo que vas a hacer es introducir el cartucho, cierras, se va a escuchar un zumbido y va a quedar lista para empezar a tomar las fotos. Cuando tú cierras la cámara, se apaga, ¿ok? La abres, se enciende y está lista para tomar, ¿ok? Ahí está. Cierras, ya no se puede tomar fotos, es un bloqueo normal, ¿ok? Abres, tomas fotos. Así de fácil, ¿ok? Entonces, esa es una de las cuestiones que también se van a dar de topes en las nuevas generaciones. Vamos a ir con otro punto y tiene que ver con cámaras también.
va a ser la cuestión de el rollo. Cómo instalar el rollo en las cámaras de 35 milímetros. Aunque suene demasiado fácil, algunas personas no saben qué onda con esa o lo instalan mal, qué sé yo. ¿Okay? Esta es una cámara de 35 milímetros. Estamos poniendo de ejemplo. Abrimos el compartimento del rollo. Ahí está. Ok. Y yo recuerdo que en mi época llegamos a tener una cámara en formato 35 milímetros y es de la Canon, que por cierto es muy pero muy bien cotizada. Es una Canon Canon AF35M, me parece que esa es M35, algo así. ¿Okay? Pero es una cámara toda negra, compacta, de rollo, muy fácil de usar y con un muy pero muy importante valor en el mercado. ¿Okay? Bien, entonces para colocar el rollo simplemente vas a instalar aquí el tambito del rollo, vas a estirar parte del rollo, lo vas a introducir adelante de este rodillo, de tal forma vas a avanzar poquito para tratar que esa lengüeta alcance a curviar un poco, y ya cuando tú cierres la compuerta, al cerrarla y tengas la pila instalada, automáticamente, aunque no tengas encendida la cámara, en cuanto tú cierres vas a escuchar un zumbido, y lo que va a suceder adentro es de que lo que tú introduciste, parte de esa lengüeta, la cámara va a dar unas cuantas vueltas para recorrer el rollo y hacia de esa forma asegurar o confirmar que ya está en posición correcta para empezar a tomar las fotos. Aquí te va a aparecer, por ejemplo, el número 1, ¿ok? O puede en algunos casos, no sé, 2, pero generalmente es 1. Y ya cuando aparece eso, significa que tu cámara ya está lista para poder tomar fotos a diestra y siniestra. ¿Ok? Entonces, muy fácil, es algo muy fácil. Y luego me preguntan también que sí, qué tipo de rollo o qué marca. Todos los rollos son como este. ¿Ok? Todos los rollos de 35 milímetros, pero no, dije mal. Todos los rollos de 35 milímetros se ven como este tipo de rollo, ¿ok? Puede variar la marca, el color, pero el diseño es el mismo. De hecho, este rollo está un poquito torcido aquí, chueco, está mal de tantas veces que hemos usado para las cámaras, pero mira, este es un Fuji Color de la marca Fujifilm, pero es 35 milímetros. Entonces, si te fijas bien, es el mismo formato, pero pues diferente fabricante. Entonces, lo que vas a hacer al momento de instalar el rollo, ¿okay? Solamente vas a colocar esto acá abajo, ahí, estiras, este extremo va a ir hacia acá, ahí, vas a cerrar, listo. En cuanto tú cierras, se va a enrollar y aquí va a aparecer el número 1, y eso significa que tu rollo ha sido bien colocado y ya todo está listo para tomar fotos. ¿Ok? Entonces es algo muy pero muy fácil. En cambio, me gustaría ver cuál hubiera sido la reacción si las generaciones del 2000 hacia la actualidad hubieran vivido en la época en la cual las cámaras eran así. ¿Ok? Estamos observando ahorita una cámara aproximadamente de los años 1920, 10 más o menos. ¿Ok? Fabricada por, en este caso, Kodak. Y de hecho, si te fijas bien, no vas a encontrar instrucciones ni indicaciones en ninguna parte. Mira, no hay indicaciones de ningún tipo. Entonces, yo me imagino alguna persona de esta época que viaja a través de los famosos multiversos que mencionan, y viajes en el tiempo, y de repente llega a esta época de los 20 y le digan, oye, tómanos una foto, ¿no? Y va a decir, ay, caray, ¿y esto qué onda? ¿Qué es? ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
nadie sabrá que estas cámaras tenían botones ocultos. ¿Cómo botones ocultos? ¿Este es un botón oculto? No. Este tampoco. ¿Dónde está el botón oculto? Aquí está el botón oculto. Lo he presionado y se ha abierto esta compuerta. Listo. Y ahí sale precisamente lo que es la cámara. Vamos a presionar, bueno, la cámara aquí, mi videocámara no me va a ayudar mucho. Bueno, aquí está ángulo sí más o menos. Ok. Ahí está. Ahí está la cámara. Ok. Algunas tenían su patita para colocarse así. Ok. Y otras una patita para colocarse así. Ok. Entonces, si se fijan bien, la cámara que están observando, pues simplemente no tiene instrucciones o indicativos de dónde exactamente o qué botón para tomar la foto. Pues es este. Y conste que yo no viví en los 1920. Ok. Ahí está. Vamos a retachar esto otra vez. Ok. Ahí está. Ok. Vamos a acceder al rollo. Antes, lo que les acabo de mostrar de cómo colocar el rollo es lo mismo. Desde 1910, 20 colocas el filme. En este caso vamos a simular que fuera el rollo original. Ok, imaginemos que este rollo es el que debe de llevar. Lo colocas aquí y el otro extremo lo vas a colocar precisamente. Déjame darle el tirón a esto. Ahí está. Ya de esta forma queda libre el rodillo. Voy a quitar este otro. Y aquí va a haber una ranura. Ahí se ve la ranurita. Esa ranurita que se ve, ahí es donde va precisamente enganchado el extremo del rollo. Es decir, va a entrar ahí y tú le vas a dar vueltas. Entonces esto se va a enrollar y ya vas a tener tu rollo listo para poder hacer las capturas. Esto baja así. Tiene partes secretas esto, porque tampoco aquí te dice o no te indica, no hay ninguna indicación que diga que esto se saca para poder extraer el rodillo. Ok, y ahí está, metemos, y el rebobinado se va a hacer de forma manual. Ahí está. Ok, entonces así era la fotografía en aquella época y no tenía avisos indicativos exactamente de cómo hacerlo. Ok, bueno, este creo que lo hemos puesto, a ver, no sé si lo pusimos bien. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces las cámaras de hoy en día, sobre todo las, bueno, no es que sean de hoy en día, sino las cámaras de 35 milímetros compactas, son muy fáciles de utilizar. Solamente colocas el rollo y listo. Okay, no importa la marca, nada. Okay, vamos a ir entonces con el el quinto. Ese fue el cuarto punto, lo de las cámaras. Y vamos a ir con el último punto. Vamos a volver a utilizar nuestra radiograbadora, que de hecho es de inicio de los 90s. Ya está conectada. Vamos a ponerla en función CD. Okay. Estamos escuchando hace rato el original de Foreigner. Vamos a cambiarlo. Y en este caso voy a hacer lo que algunas personas sin saberlo hacen en estos equipos. Es querer tocar un disco MP3. Este es un disco grabado que tiene música MP3. De hecho, hay una persona que le vendí una radiograbadora y me escribió preguntando que lo siguiente. Ella colocaba el disco así
Entonces, al querer reproducir el disco MP3, dice que tocaba el primer track. Mira, aquí el equipo identifica que hay un track. Entonces vamos a darle reproducción y ahí se entiende que está reproduciendo el track número 1. Sin embargo, la persona o el cliente me dijo, le pongo el disco, lo identifica, le doy play y se queda reproduciendo la primera canción, pero no se escucha nada. ¿Okay? Aquí ya tiene volumen, sería para que se escuchara algo. Vamos a dar más, el máximo, no hay nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente que estos equipos en su época, inicios de los 90s, no podían tocar formato MP3, pero por alguna extraña razón que yo desconozco, aquí las personas de pronto dan por hecho que estos equipos a fuerzas o así dicen, ah sí, sí va a tocar MP3. Entonces yo no sé en qué se basan que piensan que estos equipos tocan MP3. ¿Ok? Simplemente no tienen protección anti-impacto y también no tienen compatibilidad con discos MP3, discos regrabables, solamente discos grabados y originales. Esos dos. ¿Ok? Entonces, olvídense que un equipo de inicios de los 90 va a tocar el formato MP3. ¿Ok? Entonces, ahorita, si te das cuenta, el volumen ahí lo voy a dejar, ahí está, y así se va a quedar. Entonces el disco está girando. Vamos a abrir aquí, no sé si se alcanza a ver, estaba girando el disco, ahí se detuvo. ¿Ok? Entonces el disco estaba girando como si estuviera reproduciendo, pero no se escucha nada. Entonces eso es lo que sucede en equipos que no soportan el formato MP3. Vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión usando el mismo CD player que ya les había mostrado. Vamos a tratar de reproducir un MP3. Ok, le vamos a dar, bueno, aquí lo voy a leer. Vamos a darle play. Ah, ok, está en hold. Ya voy a cometer el mismo error que las nuevas generaciones y no es posible. Ok, dice que hay un track y parecía que eran 79 minutos más o menos, y ahí supuestamente está reproduciendo. Vamos a brincar hacia el siguiente track, pero no, mira, vuelve a iniciar otra vez en el primero. Lo podemos adelantar, pero ahí se va a quedar y no se va a escuchar. Va a suceder lo mismo que en este equipo, porque este reproductor no es compatible con MP3. Ok, entonces si fuera compatible con MP3 podríamos avanzar 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, la cantidad que tenga de canciones, hasta si tiene 50 canciones, pues hasta el track 50, pero insisto, no es compatible con MP3. Vamos a sacarlo, dejamos por la paz el MP3 y vamos a introducir otra vez el disco de audio normal, que es un disco grabado, y este disco obviamente sí lo vamos a poder avanzar sin problema porque es un formato que sí es compatible. Ahí está. Ok, ahí está reproduciendo perfecto. Ok, y lo mismo, este disco va a salir, va a provocar la misma reacción en este equipo. Ok, vamos a darle play y lo va a leer en un instante. Ahí está. Ok,
Ok, ahí está. Igual la protección de impactos no la tiene porque es modelo de los primeros. Golpea, se brinca la música. Ok, entonces, como había mencionado, estos equipos no son compatibles con MP3, pero por alguna extraña razón que desconozco y la gente no investiga más acerca de estos equipos, dan por hecho de que pueden leer MP3 y ya solamente falta que den por hecho que también pueden leer discos Blu-rays, DVDs o algo así. La gente de repente aquí en el canal sale con cada cosa que la verdad nos dan ganas de arrancarnos los cabellos así, pero bueno, está bien. Es parte del show. Ok, pues vamos a apagar esta grabadora y de esta forma vamos a llegar al final. Ese fue el top de 5 cuestiones por las cuales nuevas generaciones de pronto se van a sacar de onda bien feo, preguntándose el por qué, o bueno, pensarán que el equipo está trabado, que por eso no baja el botón de rec. Pensarán que los discos no los puede leer, está descompuesto, y pues bueno, resulta que era algo muy fácil como el hold. Ok, y pues bueno, también de pronto algunos equipos como lo son estas preciosas cámaras históricas, ay caray, ya se me andaba cayendo esto, históricas cámaras Polaroid. Por eso siempre la agarro aquí a la soga por si acaso se me resbala. Es que ya una vez, no quiero decir que una vez se me cayó, no. Ya una vez sometido a limpieza queda muy pero muy así deslizable de las manos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Pero sí, estas cámaras y otros equipos requieren pues de un manejo y conocimiento previo. ¿Ok? Generalmente las personas primero compran y después investigan cómo funciona, lo cual también es permisible, es válido, pero pues es mejor tener la idea antes de comprarlo, saber bien. Yo por lo general yo no me atrevería a comprar algo que no sé cómo funciona, no. Primero mejor investigo y ya después depende de eso si me animo o no a comprarlo. ¿Ok? Pero ahí lo tienen, son equipos vintage que algún detalle, alguna cosita pensarán que no funciona, pero pues no es así. ¿Ok? Y esta cámara tiene lo suyo. Esto sí está más difícil porque no tiene, como les digo, indicaciones en ninguna parte. Todos los equipos que ustedes han visto ahorita, las grabadoras de voz, la propia radiograbadora, todos tienen indicativos para qué sirve cada botón, pero en este caso, en aquella época, pues no tenía. Nomás aquí te indica el tipo de rollo o filme que debes utilizar. Ok, ahí dice la A120. Entonces, pero no te dice presiona aquí o esto es para esto, no. Era como que ya sabía, ¿no?, para qué era cada cosa. Ok, pues llegamos al final de este video. Espero les haya gustado y hayan sobre todo aprendido. Más que criticar, no es tanto por criticar, sino más bien es para educar y también despejar dudas o aprender ciertas cosas de los aparatos que no sabían, porque pues todos vamos aprendiendo cosas diferentes de los equipos. Entonces hay ciertas cosas que no sabemos cómo se comporta un equipo con respecto a otro. Entonces aquí, por ejemplo, cuando se hacen los videos demostrativos, yo tengo que, por ejemplo, una cámara como esta, estarla analizando, estudiando bien qué es lo que hace o por qué es más especial que otras, o bueno, cada cámara, cada producto tiene lo suyo. Entonces hay que analizarlo bien y comprender bien cómo es su funcionamiento y cuáles son las características especiales que tiene y que lo hacen diferente con respecto a otros. ¿Okay? Por eso aquí en el canal pues siempre antes de grabar los videos estoy tratando de prestar mucha atención a esos detalles
y ya cuando llega el video demostrativo es porque ya está bien, ya está bien establecido esa cuestión, ¿ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero que haya sido de utilidad y por favor compartan, denle like, suscríbanse. Cualquier cosa aquí que tengan inquietudes, preguntas, pueden escribir, pueden comentar, y si tengo la respuesta o tengo alguna tip, sugerencia, lo que sea, se los comparto con mucho gusto, no hay problema, ¿ok? Cuando de plano no tenemos la solución, pues te vamos a decir, ¿sabes qué? No puedo ayudarte, no tengo la solución, desconozco, pero en la mayoría de las veces sí te vamos a poder echar la mano, ¿ok? Bien, pues ahora sí me despido. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día, y pues gracias a todas las personas que han escrito. Sigan escribiendo, sigan compartiendo, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Nos vemos, bye bye.